Hola estudiantes, ¿qué tal? Espero estén teniendo un excelente día. Recuerden que estamos en la fase proliferativa del virus, así que debemos mantenernos en casa, solo salir por cosas necesarias y recuerden que debemos de cuidar más a las personas adultas y a los niños menores para poder así pasar más rápido esta cuarentena y que no se alargue. Ok, estamos dentro del tercer parcial. Este tema vamos a recapitular un poco acerca de los subproductos, como lo hicimos la clase pasada con los embutidos. Vamos a hablar acerca de un subproducto de origen animal muy importante, el cual yo creo que la mayoría de ustedes conoce y ha disfrutado por lo menos una vez en su vida. Pero bueno, recapitulando un poco, se entiende por subproducto de origen animal a los cuerpos enteros, partes de cuerpos, excreciones o secreciones de animales de especies domésticas, animales de caza o silvestres. Aquí nos encontramos que estos subproductos de origen animal se pueden dividir en dos. Tenemos a los elaborados y sin elaborar. A continuación les voy a dar la definición de cada uno de ellos y unos ejemplos para que puedan distinguir cada uno de ellos. Ok, los elaborados. Estos yo creo que la mayoría de ustedes los conoce, que son aquellos que han sido sometidos a procesos de transformación físicos o químicos, por ejemplo, las famosas harinas para poder alimentar al ganado. Estas son mezclas de carne y de hueso o de plumas y huesos, etcétera. Y los productos sin elaborar son aquellos que no sufren de transformación, simplemente son depositados o cortados, por ejemplo, pelos, pieles y lanas. Estos subproductos de origen animal no necesariamente se consumen como tal, no lo tomen ustedes así. Los subproductos de origen animal pueden tener un sinfín de usos, ya sea alimenticio, de vestimenta o algún otro que se le quisiera añadir. Es por eso que ahorita en esta clase vamos a empezar a hablar acerca de uno de los subproductos de origen animal elaborados, más sabrosos y que están al alcance del bolsillo de los mexicanos. Este es el queso. Ok, entonces vamos a hablar un poco acerca del queso. Vamos a dar su definición, cómo es que llegó el queso también a México, qué tipos de queso se consumen aquí en México y qué porcentaje de consumo es el promedio de los mexicanos. Así que continuemos. La definición. El queso es un alimento sólido que se obtiene por maduración de la cuajada de la leche una vez eliminado el suero. Sus diferentes variedades dependen del origen de la leche empleada, de los métodos de elaboración seguidos y del grado de madurez alcanzada. En este caso, el queso puede surgir a partir de la leche cuajada de diferentes rumiantes, pero los más comunes son derivados de la vaca, de la cabra, de la oveja. Ahorita que también está en tendencia el consumo de leche y de quesos de búfalo, y en el Medio Oriente se consumen las leches de camellos. Ok, un poco de historia. En este caso, los quesos en México tienen una historia que comienza en la conquista española, ya que los productos lácteos eran desconocidos en lo que era antes la Mesoamérica. Es por ello que los españoles trajeron el ganado lechero, como vacas, ovejas y cabras, así como técnicas para la fabricación del queso. En México, como tal, se consumen diferentes tipos de quesos derivados de diferentes tipos de leches, pero los más comunes es el derivado de la vaca y de la leche de cabra. Sin embargo, con el paso del tiempo
se han realizado esfuerzos para promover los quesos hechos con leche de oveja. Ok, respecto a la producción de queso, México se encuentra en el lugar número 10 en el mundo. Sin embargo, nos encontramos en el lugar octavo para su consumo. Es decir, que el promedio de leche que nosotros producimos aquí en México no abastece como tal la demanda del mexicano, y es por eso que debemos a veces de exportar ya sea quesos procesados o leches para poder así procesar mayor volumen de queso. Algo positivo que, agrupado junto con Argentina y Brasil, México es parte de una región que es el tercero en producción de queso por detrás de Europa y Estados Unidos. Es decir, que le estamos ganando a productores de queso asiáticos, a productores de queso en Oceanía y a productores de queso en el Medio Oriente. Eso es muy bueno. Ok, un pequeño ¿sabías qué? Solo 126.200 toneladas, perdón por el punto, pero era una coma, de queso se consumen en el país. En ese año fue producción nacional, es decir, que 126.000 toneladas en promedio se consumen en México al año, y que existen entre 20 y 40 variedades de quesos elaborados en México. Aquí tenemos dos de los característicos quesos elaborados en México. La razón de la incertidumbre es que en diferentes regiones pueden tener nombres diferentes para el mismo queso, o quesos llamados por el mismo nombre. Ustedes dirán que existen más de 30, 40 especies de quesos. Sin embargo, todo esto varía porque en diferentes regiones tienen diferentes nombres. Por ejemplo, yo bien recuerdo cuando era más pequeño e iba al puerto de Veracruz, pues allá le llamaban al queso fresco, ¿cómo se llama? A veces le llamaban quesillo o queso fresco, y aquí en mi localidad, que soy de Fortín, pues le llamamos queso jarocho. Pero bueno, eso es dependiendo. Siendo el mismo estado, pues le atribuimos hasta 3 diferentes nombres a un tipo de queso en exclusivo. Y la mayoría de las variedades más populares son los quesos frescos, como por ejemplo el queso fresco, el panela y el asadero. Que en teoría el asadero pues es el queso de hebra, sin embargo tiene en el norte una diferente método de elaboración, y aquí en Oaxaca tiene otro diferente método de elaboración. Todo depende de la región en donde uno se encuentre. Siguiente. Aquí tenemos una lista de los principales quesos consumidos en el mundo. El principal, como les comentaba, es el queso fresco. Ese queso que no se puede dejar muchísimo tiempo en el refrigerador porque llega a descomponerse. Sin embargo, es uno de los más sabrosos. Los famosos quesos curados, los cremosos, que actualmente están mucho en tendencia dado a que se utilizan para gran diversidad de productos como flanes, como pies, gelatinas, etcétera, etcétera, etcétera. Quesos verde azules, esos en México no son tan comunes de consumir. Sin embargo, en países europeos, créanme que son muy fáciles de conseguir y muy económicos. Y estos sí, los quesos de hoja, estos quesos de hoja por lo regular son los quesos que se producen en el Caribe y en Centro de América, y esos son muy populares porque son de bajo costo y son muy sabrosos. Ok, vamos a hablar un poco acerca de las propiedades nutricionales del queso. Los datos nutricionales del queso pueden variar, eso está bien sabido, en función de qué, del contenido de grasa. Esto es bien importante porque la leche, tanto de vaca como de cabra como de oveja, tienen diferentes concentraciones de grasa, y es por eso que se le atribuye al queso estas propiedades nutricionales en función al contenido de grasa.
pero en general se le puede considerar que al queso es una rica fuente de calcio, proteínas y fósforo. Al tratarse básicamente de que es leche concentrada, hacen falta 600 gramos de leche para igualar esa cantidad de proteínas y 550 gramos para igualar la de calcio. Sin embargo, pues no todo es bueno respecto al consumo de quesos. El queso también comparte junto con la leche sus problemas nutricionales derivados al alto contenido de grasas saturadas, consistentes en triglicéridos y ácidos grasos saturados. Este tipo de grasas influyen muy negativamente en enfermedades cardiovasculares. Un dato importante que quería mencionarles es que en el Centro de la Ciencia de Interés Público, esta institución pertenece a Estados Unidos, sitúa al queso como una de las primeras fuentes de grasa saturada en ese país, en los que cada habitante en promedio consume una media de 13.6 kilogramos al año de queso. El promedio del mexicano varía entre los 8 a los 10 kilogramos al año, pero en Estados Unidos sí es algo elevado. Pero donde ustedes van a encontrar el mayor consumo de queso no es en Estados Unidos. Esta cantidad que les comentaba de Estados Unidos es bastante pequeña comparada a países europeos. Podemos ver que Grecia tiene un consumo anual de 30 kilogramos al año de queso. Francia tiene 25, en los que se tienen un índice relativamente bajo de enfermedades del corazón. Recuerden que en la diapositiva anterior vimos que el queso, por el alto contenido de grasas, tiene un factor importante para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, esto es extraño porque en países que consumen mucho queso, su índice de enfermedades cardiovasculares es relativamente bajo. A esto se le conoce como la paradoja francesa. ¿Y por qué? Porque se apunta a que se puede justificar esta paradoja por el alto consumo de productos de la dieta mediterránea, como el vino tinto o el aceite de oliva. Allá en Europa tienden mucho a consumir vino y tienden mucho a consumir sus productos naturales, ya sean verduras o pastas, simplemente con aceite de oliva virgen. Y yo creo que eso también les hace un equilibrio en su dieta, y es por ello que no presentan tantas enfermedades del corazón, a pesar de que tienen un índice muy grande de consumo de queso, y eso pues es de admirarse o de tratar de imitar ese tipo de alimentación para que en este caso el día de mañana el mexicano pues no sufra de enfermedades del corazón derivadas de el consumo de queso. Ok, no me voy a extender más. Esta va a ser la última diapositiva. ¿Por qué? Porque quiero que estudien para su examen de la siguiente semana. Así que muchas agencias en todo el mundo, incluso agencias mexicanas y agencias internacionales de prestigio, advierten los riesgos del consumo de quesos hechos con leche fresca, no pasteurizada. Esto es obvio. Recuerden que ya vimos un video por ahí acerca del consumo de leche bronca, las enfermedades que desencadena al no pasteurizarla. E imagínense, si se hacen quesos con estas mismas leches que no se pasteurizan, pues potencializas más el que haya por ahí una bacteria patógena que puede enfermar, en este caso a la sociedad. Y la Administración de Drogas y Alimentos, la Food and Drug Administration, la FDA, sostiene que los quesos de leche fresca pueden causar enfermedades infecciosas como listeriosis, brucelosis, salmonelosis y hasta incluso tuberculosis. Así que a pesar de que los quesos se consumen mucho a nivel mundial y son muy sabrosos, tenemos que tener cuidado de su procedencia
para así evitar alguna enfermedad de estas que en verdad son enfermedades que son muy peligrosas y que pueden llegar hasta causar la muerte. Ok chicos, pues de mi parte ha sido todo. No me voy a extender más en este tema, dado a que espero que hayan captado los datos importantes de esta presentación, cuánto es lo que consume el mexicano, en qué lugar estamos de producción de queso, en qué lugar estamos en consumo de queso, de dónde provino el origen del queso mexicano y cuáles son los principales quesos que se consumen en el mundo. Así que espero y se encuentren muy bien. La siguiente clase voy a tratar de abordar igual otro tema derivado de un subproducto y así nos vamos, yo creo que a ir en esta clase para terminar, yo creo que la cuarentena de la mejor manera y no saturarlos de información. Así que cuídense mucho chicos, estamos en contacto y cualquier duda, comentario, recuerden, estoy para servirles. Y si necesitan apoyo en algún otro tema, algún otro proyecto que tengan personal, igual no duden en comentarlo. Así que cuídense mucho y nos estamos viendo pronto. Hasta luego.